Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en Casa para quinto grado de secundaria. El día de hoy iniciamos la experiencia de aprendizaje número 9 con la sesión que lleva por título Resolvemos situaciones usando progresiones geométricas. Nuestro propósito. Hoy estableceremos relaciones entre datos, valores desconocidos, regularidades y condiciones de equivalencia de una progresión geométrica. También combinamos y adaptamos estrategias heurísticas, recursos, métodos, gráficos, procedimientos y propiedades para determinar la suma de términos de una progresión geométrica. Tengamos en cuenta, progresión geométrica. Decimos que una sucesión de números está en progresión geométrica, o simplemente PG, cuando cada uno de ellos es igual al anterior multiplicado por una cantidad constante llamada razón, R de la progresión. Ejemplos. Tenemos 1, 2, 4, 8. En este caso decimos que es una progresión geométrica creciente de razón 2, porque se verifica 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y así sucesivamente. En el siguiente ejemplo, tenemos menos 1, menos 3, menos 9, menos 27. En este caso decimos que es progresión geométrica decreciente de razón 3. Verificas menos 1 por 3 es menos 3 por 3 es menos 9 por 3 es menos 27. En este caso pues es decreciente ya que 27 es menor que menos 9. En números negativos, mientras más grande aparentemente es el número, en realidad su valor es más pequeño en la recta numérica, en su ubicación. O también decimos, aplicando la definición, de que es mayor el que se encuentra a la derecha del otro. Es por eso que menos 1 es el mayor de todos y a medida que avanza la progresión va decreciendo. Su representación. Los números a sub 1, a sub 2, a sub 3, así sucesivamente hasta a sub n, vendrían a ser la progresión geométrica de n términos. El n determina la cantidad. ¿Qué es una razón? La razón R divide cualquier término entre su inmediato anterior. Matemáticamente lo podemos escribir así, ¿no? Razón es igual a sub n más 1 sobre a sub n. Veamos con un ejemplo para comprender. Tenemos la serie 2, 4, 8, 16. Si nosotros cogemos el término 2 y el término 4, o sea, el primero y el segundo, entonces acá sería el segundo sobre el primero. Por eso que hemos puesto razones 4 sobre 2, que me da pues 2, ¿no? Y este sería el valor de la razón de esta serie. Término enésimo. A ver, ¿cómo calculamos el término enésimo? Tenemos una formulita que nos dice que el término enésimo es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a un exponente igual a el número de términos menos 1. Por ejemplo, para comprender esta expresión, me dicen halle el término del lugar 12 en, y tenemos la siguiente sucesión: 1 sobre 729, 1 sobre 243, 1 sobre 81. Y esto va a ir avanzando. ¿Cuál sería la solución? Vamos a identificar los datos. El primer término, o sea el a sub 1, sería pues 1 sobre 729. La razón, recuerda, como habíamos aplicado aquí, tenemos que coger dos términos consecutivos, ¿no? Porque se divide el término entre su inmediato anterior. Ya, en este caso voy a escoger 1 sobre 243 y 1 sobre 729. He efectuado la división acá. Esta división es conocida, ¿no? Regla de sándwich también le dicen. Tenemos 1 por 729 y 243 por 1. Bueno, esto multiplicando y dividiendo me va a salir simplemente 3. Quiere decir que la razón de esta sucesión es 3. Luego, el doceavo término pues se escribe como a sub 12. De aquí ya tengo cuál es el valor de n. Determino el término enésimo con la regla general, la fórmula que escribimos arriba. Tendríamos a sub 12
es igual al primer término, que era 1 sobre 729 por la razón que es 3. Y el n pues es la posición, 12 menos 1. Entonces el a sub 12 va a ser 12 menos 1 es 11, 3 a la 11. Este 729 yo lo he convertido en la potencia de 3, que es 3 a la sexta. ¿Para qué hice esto? Para poder aplicar la fórmula de cociente de bases iguales, ¿no? Simplemente restamos los exponentes en este caso. 11 menos 6 y me va a dar de que el término 12 es 3 a la quinta. Y 3 a la quinta es 243, que sería la respuesta. Veamos ahora la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. La fórmula va a ser la siguiente, es un cociente. En el numerador está el producto del primer término por la razón elevado a la cantidad de términos. Toda esta expresión le restamos 1. Y en el divisor, o también denominador, le podemos decir, es la razón menos 1. Obviamente la razón pues tiene que ser un número diferente de 1. Si no, no habría sucesión, no habría progresión. Por ejemplo, calcular la suma de los 8 primeros términos de la progresión. Tenemos 3, 6, 12, 24, 48 y así sucesivamente. ¿Cuál es la solución aquí? Identificamos datos. El número de términos que me piden, n es 8. La suma de los 8 primeros términos sería s sub 8 o s de 8. El primer término pues es 3, ¿no? A sub 1 es 3. La razón, cogemos dos términos, 6 entre 3, que es 2. Ya tenemos entonces los datos. Ahora, calculo la suma de los 8 primeros términos de la progresión. Utilizo la fórmula que ya conozco. Tendríamos s sub 8 es igual al primer término, que vale 3. La razón, que es 2, elevado a la cantidad de términos que quiero sumar, o sea 8. Todo esto menos 1. Sobre razón, que es 2 menos 1. Tendríamos suma de los 8 términos es igual a 3 por 2 a la octava es 256. 256 menos 1 sobre 2 menos 1. Entonces la suma de los 8 términos es 3 por 255 entre 1. Este 1 ya no se considera. Entonces s sub 8 será simplemente el producto de 3 por 255, o sea 765, que sería la respuesta de la sumatoria de los 8 primeros términos de esta progresión. Ahora planteamos algunas situaciones donde aplicaremos las progresiones geométricas. Situación 1. En un concurso de baile se presentan 256 parejas. En las bases se especifica que de una etapa a otra quedará la mitad de parejas clasificadas. ¿Cuántas etapas tendrá el concurso? Solución. Planteamos los primeros términos de la progresión geométrica. Como nos dicen que es la mitad por cada etapa, 256 entre 2 sería 128. Entre 2, 64. Y así sucesivamente. Determinamos la razón. Bueno, ya era obvio, creo, ¿no? Es un medio. Pero aplicando la definición, cogemos dos términos consecutivos y tendríamos 128 entre 256, simplificando un medio. Hallamos el número de etapas del concurso usando el término enésimo. Antes, para la final necesitamos dos parejas, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que el último término de mi progresión tiene que ser 2. ¿Ya? El término enésimo es igual a 2. Ese dato nos va a servir. Porque si aplico la fórmula de término enésimo, tendríamos término enésimo, que en este caso es 2 porque necesito dos parejas para la final, es igual al primer término, que eran 256 parejas, por la razón, que es un medio, elevado al exponente n-1. Entonces aquí vamos a hallar n, que es la cantidad de términos, o sea, cada término va a ser una etapa. Ahora, mira, este 256 lo he pasado a dividir.
Y acá me queda 1 medio elevado a la n-1. Y aquí vamos a aplicar potencia de un cociente, que me dice de que si yo tengo una fracción o un cociente elevado a un exponente, el exponente afecta al numerador y al denominador. Sigamos. Aquí le saqué mitad, es 1, mitad de 256 es 128. Aquí, 1 elevado a la n-1, recuerda que 1 elevado a cualquier potencia diferente de 0, pues es 1. Entonces no pasa nada. 2 elevado a la n-1, pues se queda como 2 a la n-1. Luego, ¿qué he hecho? Mira, observa. El 128 lo he descompuesto, le he dado la forma de potencia. ¿Cuál es su forma de potencia? Es 2 a la séptima. 2 a la séptima. Y al otro lado, pues me queda 2 a la n-1. No, son fracciones. Se supone que son iguales. Si son iguales, quiere decir que los denominadores tienen que ser iguales. Entonces, 2 a la séptima tiene que ser igual a 2 a la n-1. Luego, si estas dos son iguales, tienen la misma base, deben tener el mismo exponente. Es por eso que he igualado 7 es igual a n-1. Este 1 pasa a sumar y me da de que n vale 8. Entonces, a la primera etapa del concurso de baile ingresan 256 parejas. Luego de 8 etapas, que sería la respuesta, solo me quedan pues a sub 8 2 parejas para la final, ¿no? Y esa sería mi respuesta. ¿Cuántas etapas tiene el concurso? 8 etapas. Situación 2. El coronavirus es una enfermedad altamente contagiosa provocada por un virus que se transmite de persona a persona, es decir, por contacto físico. Si se sabe que una persona es capaz de infectar a 2 o 3, entonces, ¿cuántos infectados se tendría en 2 semanas? ¿Y cuál sería la expansión total del virus en 2 semanas? Solución. Bueno, acá nos mencionan que puede infectar de 2 o 3. Entonces, vamos a imaginar que el Rho, que sería el índice, ¿no?, de contagio, es igual a 2. Vamos a ayudarnos de una tablita. Vamos a colocar los días y la cantidad de infectados. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, hasta el día 15. Como me dicen 2 semanas son 14 días. Desde el primer día más 14 es en el día 15. En el día 15 se completaron todas las 2 semanas. Luego, ¿cuántos infectados había? Vamos completando. El primer día, un infectado. Ya. El segundo día, esta persona infectó a 2. El tercer día, estos 2 infectaron a 4. El cuarto día, estos 4 infectaron a 8. Y así sucesivamente, ¿no? Y acá se forma pues la progresión, ¿no? Por 2, por 2, por 2 y así sucesivamente. Entonces, siendo n15, o sea, al día 15, 15 términos va a tener mi progresión, mi primer término va a ser 1 y mi razón va a ser 2. Entonces tenemos que aplicar esta fórmula, ¿no?, la del término enésimo, para saber cuántos infectados hubo o cuántos se tendrían el día 15. Aplicamos la fórmula a sub 15 es igual al primer término, que es 1, por la razón, que es 2 elevado al exponente n-1. 15 menos 1, que me da 14. 2 elevado a la 14 es igual a 16.384. Y esto multiplicado por 1, que era el primer término, pues me da lo mismo, ¿no? 16.384 infectados el día 15. Ahora, para obtener la cantidad total de infectados tendríamos que usar la suma total, ¿no? 1 más 2 más 4 más 8, así sucesivamente. Es decir, la suma de términos de la progresión geométrica. En este caso, pues yo ya sé que son 15 días, suma de los 15 términos. Es igual a 1, que es el primer término, por 2, que es la razón elevado a la 15, menos 1. Entre 2 menos 1. 2 a la 15 me da 32.768. ¿Ya? Esto menos 1 va a ser la respuesta, ya que este 1 con este 1, pues multiplicado o dividido, no van a afectar a este resultado. Es decir, que el total de infectados en esas 2 semanas es 32.767.
y lo respondemos así. En el día 15 se contagian 16.384 personas y en total habrían 32.767 infectados. Situación 3. Un estudiante está desarrollando su tarea y encuentra el siguiente problema. Si la suma de tres números en progresión geométrica creciente es 21 y su producto 216, ¿cuáles serían esos números? Solución. Sean A1, A2 y A3 los términos de la progresión geométrica. Como son desconocidos, yo los voy a asumir con estas letras. Ahora, si la razón es el cociente entre un término y su anterior, en este caso A2 sobre A1, los estoy cogiendo de arriba, del enunciado formamos las siguientes relaciones. A1, ¿qué sería? Esto lo paso donde está R y R lo bajo a dividir, entonces me quedaría de que el primer término es el cociente entre A2 sobre la razón. A2 pues es el mismo valor, A2. A3 es el producto del A2 por la razón. Recuerda que si yo ya tengo el término, para el siguiente solo tengo que multiplicarlo. Es por eso que aquí multiplico por R y ya tengo el A3. El producto de los términos es 216. Entonces vamos a multiplicar. Pero no multiplico A1 por A2 por A3, sino multiplico las relaciones que hallé. En lugar de A1 he colocado A2 sobre R por A2, que es el mismo, y en lugar de A3 he colocado A2 por R. Después he simplificado R y R. En el numerador y en el denominador se pueden simplificar sin ningún problema. Y me va a quedar A2 por A2 por A2 es igual a 216. O sea, A2 al cubo es igual a 216. Este cubo lo paso como raíz. ¿Y cuánto vale la raíz cúbica de 216? Vale 6. Entonces el segundo término es igual a 6. Ya tengo el segundo, me falta el primero, el tercero y el valor de la razón. De la suma de los tres términos hallamos la razón. Ver. Me dicen A1 más A2 más A3 es igual a 21. Como yo ya sé de que A1 es A2 entre la razón, he colocado 6 sobre R, más A2, pues reemplazo 6 simplemente, y A3 sería A2 por R, o sea, 6 por R. Esto es igual a 21. Luego, ¿qué hacemos? Este 6 que está sumando lo he pasado a restar. Y me va a quedar 6 sobre R más 6 por R es igual a 21 menos 6. Esto de acá pues es un producto, ¿no? R por R es R al cuadrado por 6 más el 6, todo esto dividido entre R. Y aquí pues 21 menos 6 es 15. Finalmente este R pasa a multiplicar y tengo 15R. Ahora, ¿qué hemos hecho por aquí? Mira. Este 6R cuadrado lo he puesto adelante. El 15R lo he pasado a restar. Y el 6 pues sigue siendo más 6. Todo igual a 0. Aquí que voy a utilizar el método del aspa simple. Algo que vimos en clases anteriores. Entonces, ¿qué he hecho? He buscado dos números que multiplicados me den 6. 3 por 2 es 6. R por R, R cuadrado. Y dos números que multiplicados me den más 6. En este caso, menos 6 y menos 1, porque menos por menos me da más. Si yo multiplico, 3R por menos 1 va a ser menos 3R. 2R por menos 6 va a ser menos 12R. Sumamos y voy a tener menos 15R, que es el valor del término central. Quiere decir que mi aspa simple es correcta. Ahora los factores serían 3R menos 6 por 2R menos 1. De aquí se desdoblan. 3R menos 6 es igual a 0. Hacemos las operaciones correspondientes. 6 pasa al otro lado positivo, 3 pasa a dividir, R vale 2. Y en el otro caso, el 1 pasa a positivo y el 2 pasa a dividir y me queda un medio. Ahora, dado que la progresión geométrica es creciente, porque así me dice el enunciado, entonces la razón va a ser igual a 2. No podría ser un medio porque aquí estaríamos dividiendo y en lugar de crecer estaría decreciendo, ¿ya? Entonces aquí está la respuesta de R.
Ahora, al reemplazar los datos en las relaciones iniciales tenemos los términos que son los siguientes. El primer término era a sub 2 sobre r. 6 entre 2, 3. Ya tengo primer término. Segundo término ya sé que es 6. Y tercer término era a sub 2 por r. 6 por 2, 12. La respuesta sería los números de la progresión geométrica son 3, 6 y 12. Ahora te planteo los siguientes retos. Primero, un asteroide nace en el universo con una velocidad de 5 metros por segundo y cada día triplica su velocidad respecto al día anterior. ¿Cuál será su velocidad en una semana? Recomendación: utiliza la fórmula de término enésimo. ¿Qué significa triplicar? Si el primer día tuvo 5, el segundo día es el triple. 5 por 3, 15. El tercer día será el triple. 15 por 3, 45. Y así sucesivamente va a triplicar su velocidad cada día. Ya con ese dato trabajas. ¿Cuál será la velocidad al término de una semana? Segundo, debido a la pandemia del COVID-19, las clases se desarrollan a distancia. En nuestra institución educativa utilizamos los programas de televisión y la comunicación con los profesores es vía WhatsApp. Por lo que nuestra meta sería adquirir un celular personal. Entonces, si decido ahorrar 3 soles y cada día siguiente el doble del anterior, entonces responde: ¿cuánto logré ahorrar el 10º día? Utiliza la fórmula de término enésimo. Y por último, ¿cuánto dinero ahorré en total durante los 10 días? Utiliza la fórmula de la suma. Recuerda que debes marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación de acuerdo a los aprendizajes que obtuviste en esta actividad. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. Permiso. Recuerda enviarme tus evidencias.